Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro Alberto Trejo, quien nos aportará la cátedra de IVA y declaración anual. El maestro cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánico Administrador en FIME, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es máster en Ciencias en Administración y Finanzas. Cuenta con un doctorado en Administración en la Universidad IEXPRO. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abra el chat, la copien y peguen en este apartado. Al finalizar se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual será necesaria llenarla para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra al maestro Alberto Trejo. Adelante, maestro. Y buenas noches a todos. Primero que nada agradezco a las personas que están acompañándonos en la plática. El tema que vamos a ver hoy, pues, es sencillo de entender y de una relevancia bastante alta porque, pues, a final de cuentas, todos en nuestra vida laboral vamos a ganar dinero, ¿verdad? Es el medio de pago, el dinero, y en algún momento vamos a tener, o desde que empecemos a trabajar o ingresar, vamos a tener necesidad de declarar esos ingresos ante el SAT y después hacer su respectiva tributación. Bueno, primero que nada me presento o reafirmo, soy Alberto Trejo, estoy para servirles. Egresé de la Facultad de Ingeniería, no soy contador, pero bueno, tengo una especialidad en administración y en la parte de mecánica. Después hice una maestría ahí mismo en la facultad con especialidad en finanzas. Y bueno, pues ahí descubrí mi hobby que actualmente llevo a cabo. Me fui enfocando mucho al área de administrativa y financiera. Y acabo de terminar mi doctorado hace unos meses en la parte también de administración. Tengo ya más de pues 20 años de estar trabajando tanto en la iniciativa privada, y en los últimos 4 años ya tengo digamos, me autoempleo, me creé mi propio negocio en la cual pues damos un poquito de asesoría en la parte más que nada administrativa y un poco contable. Más que nada estamos más enfocados al administrativo, pero también en la parte tributaria, específicamente más en la parte de impuestos internacionales. Y bueno, pues vamos a empezar aquí la plática. Sinceramente espero que les agrade, porque la verdad que sí es muy, muy importante conocer un poquito el aspecto de por qué el IVA o por qué implicaciones tiene este impuesto, y más que nada en la parte de la gente que laboramos o que tenemos sueldos y salarios, cómo nos impacta, ¿sí? Y bueno, pues empecemos la presentación primero. Me gustaría dar un poquito de historia sobre el IVA. Antes de pasar a lo que es ver lo que es el sujeto y ese tipo de cosas, les platicaré que, bueno, ¿por qué existe el IVA o por qué el IVA en México? Y bueno, digamos que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo, específicamente de un bien o un servicio, y su carga fiscal recae en el consumidor final. Es diferente que el impuesto sobre la renta. Este impuesto está ligado directamente al consumo de las cosas, independientemente de las circunstancias personales del contribuyente. ¿Qué en general engloba esto? Que nadie se escapa del IVA. O sea, con el simple hecho de que tengamos que salir a la tiendita y comprar un gansito, ya tienes el IVA ahí. No nos podemos escapar del impuesto este. Las razones por las que se implementó un impuesto al valor agregado en México fue la necesidad, como que todo gobierno tiene, de actualizar y modernizar los sistemas de imposición, así fortalecer su principal fuente de ingresos. El principal fuente de ingresos de un país, o en este caso de México, pero yo creo que a nivel general, a lo mejor no lo saben, o si ya lo saben, pero se lo repito, es el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Ese es el impuesto que más le grava o más le tributa a un gobierno ganancias. Y el segundo impuesto es el IVA. Es el IVA, así es. A lo mejor conviene aquí decir o hacer un paréntesis que, bueno, los gobiernos como tal no generan, un gobierno como tal aquí en este país y en cualquiera del planeta no genera ganancias por sí solo. La única forma que tiene un gobierno de generar ingresos son tres, y el principal es la tributación, o sea, en pocas palabras, cobrar los impuestos. La segunda opción que tiene un gobierno es generar deuda, o en pocas palabras, colocar bonos
de deuda, endeudarse el gobierno. Y la última opción, que es la que casi no utilizan porque no tienen recursos ilimitados para eso, es la enajenación o la venta de bienes del mismo país. En este caso, por ejemplo, si tuvieran un parque y lo vendan para que un constructor ponga ahí un centro comercial o casas o alguna cosa, el gobierno en algunas veces vende terrenos que están en playas o en alguna cosa, en algún sitio así que es atractivo, pero son ventas que realmente le generan ingresos, pero no son como del tamaño que genera la tributación, ¿verdad? Y bueno, yéndonos un poquito a la historia del IVA, les voy aquí a comentar que, bueno, no sé si algunos de ustedes ya conozcan la historia de nosotros, pero José López Portillo, si lo traen a mente, fue un presidente o expresidente del país, y él fue el que le tocó la iniciativa de implementar el IVA en México. Antes de esta ley, solamente teníamos una ley mercantil tal cual, y antes de esta ley mercantil había una ley que le llamaban la ley del ticket, ¿sí? Pero bueno, no vamos a ahondar tanto en eso porque ya es historia demasiado pasada, ¿verdad? Digamos, la ley del impuesto fue aprobada, o la ley del IVA, fue aprobada el 22 de diciembre del 78, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de ese mismo año, o sea, todo es rapidito, ¿va? Para que lo podamos digerir rápido, y pasó a iniciar su vigencia, o sea, digamos que ya aplicar como tal el 1 de enero del 80, o sea, digamos 15 días después de que dijeron ahí está esta nueva ley, pues el gobierno dijo ya es ley, y ya tenemos que seguirla, ¿verdad? Y bueno, así sucede, y pues es una forma rápida y eficaz de decir, cambiemos de hoja y nos vamos ahora a esta nueva forma de tributar. Y bueno, pues dicha ley obliga en su artículo 32 a que toda operación que sea grabada con el IVA deberá ser expedido su documento comprobatorio trasladado a quien adquirió el bien o servicio. O sea, en pocas palabras, al consumidor final. En su momento, la reforma fiscal, digamos, una disculpa, digo, no sé si estoy hablando demasiado rápido, pero vamos bien, ¿verdad? O sea, sí se está escuchando y voy con buena. Bueno, digamos, si alguien tiene alguna duda o ve algo, levanta la mano, me puede hacer ahí un comentario para repetir ahí lo que vamos diciendo, ¿sí? Dice, en su momento, bueno, digamos con lo mismo que en cuestión de historia, en su momento la reforma fiscal que se realizó en los 80s consistía en grabar, si no mal me acuerdo, eran productos de lujo. O sea, cuando el gobierno creó la ley, digamos, nos la vendió diciendo que era específicamente para grabar productos de lujo en ese momento y que no iba a haber afectado a los trabajadores que se consideraban pues vulnerables, ¿no? Entonces, en su momento se nos vendió muy bien diciendo que era solamente para artículos que un pequeño grupo de la población eh, iba a consumir, no el grueso de la población en general. Pero pues bueno, así son este tipo de cosas. Una vez que ya la emiten, nada más se van generando adecuaciones para que cada vez esa masa tributaria vaya creciendo, porque a final de cuentas, el gobierno, como les vuelvo a decir, la única forma de generar ingresos es con los impuestos, no hay otra forma. Entonces, entre las razones que expuso el Poder Ejecutivo Federal cuando implementó la iniciativa de ley del impuesto al valor agregado o IVA, podría decirse las siguientes, digo, hay varias que digo yo, en el 80 yo apenas estaba naciendo, pero digamos que ahí leyendo un poco de historia, los argumentos principales que emitió fue que el principal defecto de la ley mercantil de la época derivaba o más bien se causaba en cascada. O sea, ¿qué significa esto? Que había etapas múltiples por las que debía pagarse en cada una de las operaciones con el bien o el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el servicio o el bien pasaba de mano, se le grababa un impuesto. Entonces decía, ¿qué causa esto? Que el producto se iba encareciendo. Cada vez que pasaba de una persona a otra, cada quien le añadía una parte de impuesto. Y nos lo vendieron de tal forma que el IVA pues simplemente va y graba al último de la cadena, ¿verdad? Y bueno, pues el impuesto de ingresos mercantiles, en esto afectaba supuestamente ellos al precio final de los productos y servicios, que en pocas palabras, que lleva dicho impuesto, tantas veces como los bienes cambiaban de mano, es lo que, digamos, decimos. Bueno, pues en sí, más o menos, esa fue el parteaguas de cómo el gobierno nos vendió o nos... México. El IVA no fue creado o digamos que fue una idea del gobierno mexicano. Esto nació o viene de parte
A nivel mundial viene, el primero impositor fue Francia y luego de ahí se expandió a diversos países y nosotros vinimos a copiar ese modelo de este impuesto. Simplemente vinimos a tomarlo y adecuarlo a nuestro mercado, ¿verdad? Y bueno, viendo, les voy a platicar ahorita un poquito, ahí recabé algo de información y lo leí, ahorita les voy a platicar, el impuesto ha sufrido diferentes cambios, como les platicaba ahorita, cuando inició, era muy ligero, solamente grababa muy pocas cosas, pues prácticamente cosas que eran de lujo, a lo mejor eran los carros, los relojes de oro, alguna cosa así, pero el gobierno lo fue adecuando en periodos de tiempo para a lo que actualmente conocemos que el IVA, pues nadie nos lo escapamos, ¿verdad? Y bueno, pues viendo un poquito de historia, pues digamos, según recuerdo, entre el 80, que es cuando inició el impuesto, y 1982, 83, cuando surgió, o sea, que es cuando se implementó el IVA, la tasa era demasiado, bueno, era bastante noble todavía, era, si mal no recuerdo, era el 10%, la tasa en general, que es con lo que se graba en general todo. Pero todos los alimentos procesados, no procesados y medicamentos, la tasa era de un 0%, o sea, prácticamente, pues no había ningún costo de IVA, simplemente lo anotabas como que había un impuesto, pero no había tributación. Entonces, si se fijan, en este año todavía para nuestros papás o abuelitos que eran trabajadores, pues su salario les rendía bastante muy bien, ¿verdad? Porque pues todo lo que salían a comprar no había tributación. Pero, digamos, ya después del 83, 84, hasta un periodo como del 88, el IVA lo subieron del 10% de la tasa en general, se le incrementó a un 15%. Y siguió grabando los alimentos como el 0%, pero ya, ya el gobierno decidió que los alimentos procesados y algunos medicamentos de patente llevaran un 6% de este impuesto. Entonces, si se fijan, empiezan a incrementar la tasa y a grabar más cosas. Ya había más artículos que teníamos que, pues, hacer lo que es el traslado o el pago o el cobro del mismo impuesto. Ya a finales de la década de los 80, o digamos 89 y 91, que es cuando el país viene y sufre una crisis bastante complicada, el IVA se mantiene en la tasa del 15% como tasa general, solamente que ahora las ciudades fronterizas, para poder aumentar su competitividad, se les graba un impuesto o se les baja un impuesto que le llaman el impuesto de IVA fronterizo, que se les pone un impuesto más noble. A ellos solamente pagaban en ese tiempo el 6% de impuesto de IVA. Eso para hacerlos más competitivos, dado que su cercanía con Estados Unidos, ¿verdad? Y actualmente entonces, todavía se sigue manteniendo, pero no con esa tasa. En cuestión de todos los productos alimenticios, medicamentos, se les vuelve a regresar a la tasa del 0%. O sea, el gobierno, dado que veníamos de una crisis, trata de incentivar el consumo bajando la tasa del impuesto y aumentando otra vez la tasa a los bienes de lujo a un 20%. O sea, en esa época me imagino que adquirir un auto de lujo o algo que implicara que no era para la población en general, traía una tasa demasiado alta, era casi pues imposible para que alguien que medio aspiraba, pues no, simplemente no se podía por la misma tasa del impuesto al IVA. Dado que las condiciones económicas del país se fueron empezando a estabilizarse o mejorando, entre el 95, en el año de 1995, el IVA sufre otra modificación. El gobierno lo vuelve a bajar para volver a incentivar un poquito más el crecimiento económico y de 15% que estaba cobrando la tasa general, lo disminuye al 10%. Disminuye el impuesto, si no me recuerdo, al 10% en el 95. Las medicinas y alimentos no procesados los mantienen el 0% y las ciudades fronterizas del 6 baja al 5%. O sea, aquí el gobierno fue uno de los periodos donde la tasa tributaria la bajó lo menos que pudo para incentivar el crecimiento, o más bien incentivar a que el dinero se moviera en las calles, que la gente gastara el dinero y esto hiciera que la economía caminara, ¿verdad? Ya actualmente, ahorita ya los últimos años, ya que lo que me imagino que casi todos estamos habituados o es lo que conocemos, es porque entre el 95 y el 2009 el país y en sí la economía en general a nivel global ha venido experimentando pues, un crecimiento no abrumador, pero sí paulatinamente, de forma paulatina año tras año, y al haber crecimiento económico, las tasas o los gobiernos quieren
ingresar más dinero a sus arcas para, en teoría, ese dinero volverlo a meter o inyectar a la misma sociedad para que siga ese crecimiento dándose. Entonces el gobierno, en el caso particular de nuestro país, México, entre el 95 y el 2009, el IVA pasó de un 10% a un 15%. O sea, ya, digamos, subió 5 puntos. Sí, es bastante pesado. En las ciudades fronterizas le subió el impuesto al 10%. O sea, ahorita actualmente, bueno, actualmente todavía no, subió todavía más, pero las ciudades fronterizas alcanzaron un 10% que nunca antes habían tenido. Y solamente las medicinas y algunos alimentos no procesados los dejó en la tasa del 0%. Y ya de ahí para acá, la última modificación, que es la que pues, nos rige actualmente, se dio en el 2011. En el 2011, el gobierno movió el IVA del 15 al 16%. Ya a nivel general, esa es la que ahorita traemos en mente, o lo que deberíamos de traer, que el IVA que se debemos de pagar es el 16% de uso general, y en las ciudades fronterizas subió del 10 al 11%. O sea, si se fijan, ahorita actualmente el IVA, pues no diría que es caro, pero sí estamos en el periodo donde tenemos el impuesto más alto, ¿verdad? Ahora, no lo vemos como algo negativo, porque en teoría, con esta base tributaria, el gobierno debe tener más recursos, pues para inyectarlo en hospitales, en carreteras, y bueno, pero eso ya es otra historia en la cual ya es ver que o sea, al gobierno le entra el dinero, sí. ¿Qué haga con él? Pues ya esa es otra historia, ¿verdad? Ahorita en este momento no vamos a ver ese apartado, ¿verdad? Pero sí quiero dejar en claro que actualmente tenemos una tasa, no sé si sea la más alta que nos vaya a tocar ver, porque es posible que la suban todavía más, pero en la historia tenemos la tasa de impuesto más alta que nos haya tocado vivir, que comparado con nuestros papás o abuelitos, es la más alta. Y bueno, viendo aquí un poquito de la presentación, ya que platicamos un poquito de historia, en el IVA, pues tenemos que ver que la parte, hay tres apartados. Déjenme regreso un poquito para ver si está esa es esta presentación. Hay tres elementos principales que como usuarios o como tributadores tenemos que conocer. En este caso, es el sujeto, que como dice ahí, es la persona que retiene, dado que es una tributación de cobro indirecto. Persona física que realice actividades o ciertas actividades. A diferencia del ISR, o sea, por ejemplo, a nivel Hacienda, el esquema más usado es el de sueldos y salarios. Es que todo el mundo o la mayoría estamos ahí, ¿no? Pero no es el único. O sea, hay otros tres que, si no me recuerdo, es el régimen de incorporación fiscal, que Hacienda lo creó pues para zonas que no tributaban. Por ejemplo, alguien que vendía, vamos a decir, hot dogs o hamburguesas. Ese tipo de personas, pues hacen su labor para sobrevivir. Eso es bastante loable. Lo que sí es que esa masa o ese grupo de personas no tributaban o no pagaban impuestos. Entonces el gobierno creó este régimen llamado régimen de incorporación fiscal, donde la idea es que todo ese tipo de trabajadores se incorporaran mediante este régimen y entraran al esquema de tributación. Les soy sincero, a nivel país no fue, a mi punto de vista, no fue un éxito, dado que la suma de personas que se incorporó fue muy pequeña comparada con la población que vive de manera informal. O sea, el gobierno quería meter a los informales ahí y no fue. O sea, la idea es que el hecho es de que siguen siendo informales y siguen sin pagar impuestos. Pero bueno, la idea estaba bien hecha, más bien el hecho, como lo plantearon, no fue el éxito deseado. Pero, bueno, lo que quería platicarles aquí es, Hacienda tiene varios regímenes. El más usado por todos es el de sueldos y salarios. Y ahí por eso cuando estamos en ese esquema, pues es más fácil que el patrón sea el que cuando nos paga el salario, ya nos retiene el IVA, ¿sí? O sea, a ti te pagan 10,000 pesos, ya te está reteniendo el IVA, no te lo está dando a ti. Por eso cuando tú vas a hacer tu declaración anual, solamente vas y atacas el impuesto sobre la renta y te permiten deducir algunas cosas como pues gastos médicos o gastos dentales o algunos otros. Y al que vas y tratas de meter las deducciones para que haya una devolución es al ISR, no al IVA. Pero en el esquema de régimen de incorporación fiscal, que es el que platiqué ahorita, o el de actividades profesionales
con actividades empresariales, es el otro esquema, ahí sí hay la posibilidad de que vayas y deduzcas al IVA que te pagaron o que te trasladaron, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo quiera un ejemplo, digo, para que no se me confundan. Más que nada aquí era para que vieran que el sujeto, como vuelvo a recalcar, es la persona que retiene el impuesto, dado que como es indirecta la tributación, la última persona que realiza la actividad es la que se queda con el impuesto, ¿sí? Ese es uno de los elementos que tenemos que conocer. El otro elemento es la misma retención o en sí el valor de la retención del IVA, que en este caso nos lo aplican como obligación de quien ejecuta la retención. Y el tercero, pues ya es obvio que es el impuesto, ¿no? Es el IVA cobrado o IVA pagado. Que ahorita vamos a platicar más que nada qué se refiere con cobrado y pagado, ¿sale? Hasta aquí vamos bien, no sé si haga una pausa. Bueno, vamos a seguir. Si no, ahorita si quieren apuntar alguna pregunta o algo, al final vamos a dejar ahí un espacio y podemos platicar un poquito sobre esto, ¿no? Si hay alguna duda o algún comentario o algo que tengan alguna experiencia que hayan vivido con este tipo si alguien ya alguna vez presentó alguna declaración por su parte y pudo en este aspecto con alguno de los esquemas que platiqué, que le haya tocado ya deducir IVA, no tanto ISR, me interesa más que sobre el IVA, que es lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Bueno, ahondando un poquito más, el sujeto. Bueno, el impuesto sobre el valor agregado o IVA es un tributo de naturaleza indirecta aplicable al consumo doméstico de bienes y servicios, eh, producido tanto a nivel nacional como en el exterior. O sea, no nos salvamos de él, ¿verdad? Aquí les voy a leer que la ley del impuesto al valor agregado dice que en el artículo 1, sujetos a pagar el IVA son las personas físicas que realizan ciertas actividades, y ahí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, que enajenen bienes, que presten servicios independientes, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, o importen bienes y servicios. De hecho, yo validé, o sea, ahorita de manera actualizada, o quiénes son las actividades o algunas de las actividades que tasan en cero del IVA. Actualmente, ahorita el 2021, son pocas, ¿verdad? Realmente, como les decía al principio, no nos podemos salvar casi de este impuesto, pero sí hay algunas actividades o algunos artículos que están tasados al 0%. Por ejemplo, artículos que tienen 0% IVA, pues son los libros. Digo, esto es una medida, se escucha bastante, pues no sé si decirlo, pero al final de cuentas el gobierno quiere que leamos, ¿verdad? Entonces una forma de hacerlo es decir, bueno, los libros no tienen IVA. Entonces, para que tengas libros y revistas y periódicos de carácter científico, la venta de animales y vegetales no industrializados, ¿sí? O sea, en este caso se enfocan más a la parte de producción agrícola, incentivar la producción agrícola para que no cargarle la carga tributaria a ellos. También si hay personas que construyen invernaderos o para cultivos, invernaderos de cultivos, siempre y cuando aclaro de cultivos que no sean ilícitos, ¿verdad? Que no vaya a ser que estén cultivando algo que no es, entonces ahí, bueno, aclaremos que es invernaderos para cultivos lícitos. También puede ser alimentos procesados para mascotas, también, eso sí me causó algo de pues sorpresa porque yo pensaba que todavía seguía tributando, pero no, siguen estando en base cero. La venta de agua y hielo, que no tengan gas y que sea, si mal no recuerdo, que sea en envases de menos de 10 litros. O sea, ahora sí que la venta de agua al por mayor, de momento está en tasa cero. Todo lo que sea maquinaria agrícola, todo lo que es maquinaria para la agricultura, ganadería, está también ahorita tributando al cero. Fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, y no me acuerdo qué más, que todo lo que hay con islas de esta parte agrícola, fungicidas. Y en la parte de servicios, pues prácticamente todo se lo lleva a la parte agrícola. Otra vez, reitero, o sea, el gobierno está muy enfocado a que la agricultura en este país, al menos apoyar en ese aspecto. Entonces, todo lo que tenga que ver con agricultura, ganadería, pasteurización de leche, la molinda de granos, o la hidroponía, sacrificio de animales, en este caso ganado, res, o el suministro de agua para uso doméstico también, todo eso está ahorita en base o tasa cero del IVA. Entonces, si estamos fuera de estas actividades o estos servicios, pues no nos podemos hacer un lado y hay que pagarlo, ¿verdad?
Este, entonces, pues es bueno echarnos ahí un clavadito, conocer un poquito más de este impuesto. Es algo muy sencillo. Ahorita más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejemplo que a veces pensamos que es muy, muy complejo, pero realmente es muy, muy sencillo cómo hacer ahí el empate, ¿no? Eh, en la parte de la retención, a veces cuando nos confundimos es por qué o cómo está o quién se queda con él. Miren, yo les soy sincero, hay un ejemplo o hay un ejemplo que a veces manejamos para decir quién se queda con la papa caliente, ¿no? O sea, a final de cuentas, digamos, si comparamos que el impuesto es la papa y la vamos a ir pasando, el último que se queda con ese servicio o con ese artículo es el que va a pagar el impuesto o el que lo va a retener, ¿verdad? En todo caso. Vayamos a ver, aquí adelante viene un ejemplo. Bueno, déjenme ver, IVA cobrado. Bueno, aquí les voy a dar el ejemplo de, bueno, el concepto y ahorita pasamos al ejemplo para que lo vean y les va a quedar las dudas bastante diluidas. En la parte del IVA cobrado o IVA es lo mismo que el IVA trasladado y aquí donde vemos lo que les dice la papa caliente. Es el impuesto que un contribuyente cobra por vender a crédito o al contado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el contribuyente lo cobra y se lo queda. Por eso le dicen cobrado. O trasladado es el otro concepto, ¿verdad? Pero al final de cuentas ve lo mejor como cobrado. Y el pagado, pues ahora sí como dice, es el que tú vas, pagas y al que le pagas, él se lo queda el impuesto y él es el que lo va a declarar. Vayamos ahorita, viene un ejemplo aquí de un contador. Me voy un poquito para adelante. Miren, aquí está. Vamos a leerlo, digo, para calcularlo son cantidades, lo puse en cantidades así cerradas para que mentalmente podamos calcular. Miren, el ejemplo de un contador. Un contador que cobra honorarios mensuales de 10,000 pesos quiere saber qué IVA le van a trasladar. O sea, él cobró en el mes 10,000 pesos. Ese fue su sueldo, sus honorarios, ¿sí? Entonces, al cobrar los 10,000 pesos, eso es su ingreso bruto, ¿no? O sea, falta ver cuál es su ingreso neto. Olvidémonos del ISR en este ejemplo, porque también tendría que pagar ISR, pero vamos ahorita a ver nada más la parte del IVA. Entonces, como tasa de IVA, pues estamos manejando el 16%, entonces él está cobrando IVA. ¿Por qué? Porque a él le están pagando y él es el último que se queda con el dinero. Entonces, en este caso, de esos 10,000 pesos, si le quitamos o calculamos el 16% de esos 10,000, realmente él está cobrando o le están trasladando, si lo quieren ver así, cobrar o trasladar es lo mismo, le están trasladando 1,600 pesos de IVA. O sea, esos 1,600 él los tiene en su cartera o en su cuenta de cheques o en su cuenta del banco, pero no son suyos. Esos 1,600 en algún momento tiene que ir ante Hacienda y pagárselos a Hacienda. Entonces, por eso es muy interesante aquí saber o que nos quede claro que el IVA pareciera que nos lo dan, pero realmente no es de nosotros todavía. Entonces el contador, al darse cuenta, bueno, está bien, ya ingresaron 10,000 pesos a mi cuenta del banco, de esos 10,000, 1,600 no los puedo utilizar porque no son míos. Pero el mismo contador quiere deducir o quiere saber cómo empatar un poquito del IVA, o sea, porque es demasiado, ¿verdad? Lo que tendría que devolver a Hacienda. Entonces, el mismo contador desea saber qué IVA podrá acreditar si tiene gastos por renta de oficina de 8,000 pesos y gastos por teléfono de 700 pesos. Aquí aclaro, porque es muy común que caigamos en esta idea de que como tenemos los gastos de oficina, por ejemplo, en este caso, 8,700 pesos, queramos esos 8,700 ir a meterlos completamente deducibles. Y no, es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a deducir es el IVA de esos gastos, ¿sí? Entonces, si calculamos de 8,000 el 16%, nos da que son 1,280 pesos de esa renta de ese inmueble lo que vamos a poder ir a deducir o a netear con el IVA cobrado. Entonces nosotros, al pagar 8,000 pesos a nuestro rentero, nosotros estuvimos pagando 1,280 pesos de IVA. Esos 1,280 no los tenemos nosotros. Esos 1,280 se los llevó el rentero, pero a nosotros nos quedó como puntos a nuestro favor. Así que veámoslo así, ¿verdad? Tenemos un saldo a favor, no en cuestión de efectivo, pero sí en la cuenta de nuestro buzón o portal del SAT, donde dice, tú tienes 1,280 de IVA a tu favor, ¿sí?
Y en la parte de que pagó el teléfono, tenemos 112 pesos. Entonces, si hacemos la suma de esas cantidades de 1,280 y de 112 pesos, tenemos un saldo a nuestro favor de 1,392 pesos de IVA. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer la resta de uno contra otro y tendremos el IVA que tendremos que pagar. En este caso son 208 pesos, ¿sí? Aquí cabe aclarar que dependiendo el régimen donde estemos, es el periodo de tributación. Por ejemplo, en el caso de los de sueldos y salarios, ellos pagan o hacemos la declaración o presentamos nuestra declaración anual, digo, nuestra declaración de forma anual. Si estuviéramos en el régimen de incorporación fiscal, el periodo de presentación es cada 2 meses o bimestral. Entonces, de forma bimestral tenemos que llevar nuestro contador, o sea, nuestras cuentas personales, o ya sea que sea un contador, pero bueno, esto que cuando somos así tenemos ingresos con no tantos proveedores y eso lo podemos llevar de forma autónoma o nosotros mismos, cada 2 meses tenemos que presentar a Hacienda nuestra declaración. Entonces es muy importante que siempre tengamos muy claro el IVA que cobramos y el IVA que pagamos. Simplemente hacer una pequeña tabla en Excel y al final del periodo, cuando vayamos cada 2 meses a presentar la declaración, hacemos el neteo del mismo y ya nos va a salir cuánto tenemos que pagar. En el régimen de profesionistas y con actividad empresarial, que es donde están todos los bueno, ahorita ya no va a haber muchos de honorarios, pero que ahí, por ejemplo, ahorita están todos los chicos que están dando servicios de plataformas tecnológicas como Uber, Corner Shop y ese tipo de cosas, de aplicaciones. Ellos están con este régimen actualmente, dado que el gobierno les pidió que se cambiaran a ese régimen. Ellos están cada mes tienen que estar neteando el IVA y el ICR, ¿verdad? Algo importante también aquí a comentarles, chicos, es de que eh, el IVA, a diferencia del ISR, si tú tienes ISR a tu favor, el Hacienda o el SAT te devuelve o te deposita ese impuesto a una cuenta, ¿verdad? En el caso del IVA es un poquito diferente. En el caso del IVA, lo que te va haciendo es que si tú sales a favor, por ejemplo, aquí en el ejemplo salieron en contra el contador, o sea, él tendría que pagar 208 pesos. Pero imagínense que en el ejemplo el contador tiene 1,600 pesos de IVA cobrado y a su favor tiene 2,000 pesos de IVA. O sea, gastó más de renta y más de teléfono y metió y salió que él en lugar de pagar IVA, le debe el gobierno IVA. Bueno, aquí en este caso no le van a devolver a su cuenta el impuesto. Lo que hace el gobierno o el SAT es que te lo pone a tu favor. Dices tú en el mes de marzo saliste con IVA a favor de 300 pesos. Bueno, en el siguiente mes lo vuelves a cargar como positivo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque bueno, no es imposible, pero sí sería muy extraño que tú como profesionista o como trabajador independiente o como lo que sea, como lo que estés haciendo, siempre salgas con IVA a favor, porque entonces pues, sería algo como que, pues como que, bueno, o sea, que realmente qué estás haciendo, porque si sales siempre a favor con IVA, quiere decir que estás gastando o estás llevando más gastos de los que realmente estás generando como ingresos. Entonces sería algo así como que tu negocio realmente no está haciendo negocio, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, lo que quiero darles a entender es que en este caso del IVA es muy factible que casi se salgamos siempre con un saldo a pagar, ¿verdad? Aquí lo importante es saber qué deducir o cómo manejarlo para que ese saldo sea pues, lo más pequeño que se pueda. A final de cuentas queremos pagar impuestos, pero que no sean excesivos, ¿verdad? O que sea lo justamente que debe hacer, ¿verdad? Por eso aquí el ejemplo, en este caso del contador metió la renta y metió algo del teléfono. Dependiendo del régimen en el que estemos, son las deducciones y tabuladores. A lo mejor convendría después, platicarles algo de eso, como quiera, al final de la presentación voy a dejar mi correo y si alguien tiene alguna duda o algo que yo le pueda ayudar, con todo gusto me pueden mandar un mensaje, un mail y estamos ahí para servirles, ¿verdad? Déjenme continuar aquí un poquito con la presentación. En la parte de comentarles sobre la declaración de impuestos, no sé si alguien ya habrá hecho alguna, pero precisamente en este mes, el mes de abril,
a principio, desde el 1 de abril, Hacienda siempre cada mes de abril, pues invita a las personas físicas, sobre todo las asalariadas, a que hagan o presenten su declaración ante el SAT. Y para esto, pues dentro de su misma página, pues está un portal ahí donde podemos ingresar y con nuestro RFC y contraseña hacer la declaración. Actualmente la Hacienda proporciona una firma electrónica que es la que prácticamente todos tenemos que tener para poder facturar, la FIEL. Entonces, es súper necesario que la tengamos actualizada, ya que esta tiene una cierta vigencia. Lo último que sé, creo que son 3 años de vigencia, entonces hay que estarla actualizando constantemente cada 3 años. Y con esta poder, pues podemos emitir ya facturas dependiendo del régimen que estemos y podemos hacer nuestra declaración cada determinado tiempo, determinado periodo. Les comento, el grueso o la población más que interactúa o digamos que más dada de alta es la de sueldos y salarios. Es donde prácticamente todos tendemos a estar ahí por lo simple, o sea que somos más dados a ser trabajadores que emprendedores, ¿no? Pero es muy sencillo, no sé si alguien habrá ya tenido alguna experiencia con haber hecho una declaración, si no ahorita en un momento lo platicamos. Déjenme les comento nomás por último para pasar a la sesión de preguntas, eh, que en el caso de las plataformas digitales, no sé si alguien haya trabajado en algo de esto ya, que es lo último, que es el último esquema de trabajo o de autoempleo que ahora se puso muy de moda y últimamente me ha tocado ahí un poquito asesorar a algunas personas que están en esta actividad. Eh, por ejemplo, el gobierno hizo un esquema en el cual que todas estas personas que están trabajando en estas aplicaciones antes no tributaban y en un principio las metió al régimen de incorporación fiscal o al RIF, que es donde les comentaba hace un momento que trataba de meter a todas las personas que estaban de manera informal. Pero el año pasado, a mitad de año, si no mal recuerdo, el gobierno decidió hacer un cambio y ahora pidió que todas estas personas, que son bastantes a nivel nacional y cada vez se suman más, se estoy hablando de todas las aplicaciones habidas por haber, ¿verdad? De tanto de Uber, de Rappi, Didi, Corner Shop y bueno, no sé ya ni cuántas sean. Todas estas personas que están trabajando ahí decidió meterlas a otro régimen que se llama régimen de actividades profesionales y empresariales. Este régimen está interesante, ¿por qué? Porque aquí te permite ahora sí que deducir IVA, o sea, meter muchas deducciones en cuestión de gasolina, de, de refacciones, mantenimiento o todo lo que tenga que ver con la actividad que están haciendo, ¿no? Y por ejemplo, ya no puse un ejemplo aquí, pero me tocó, por ejemplo, en el caso de alguien que trabaje para Corner Shop, no sé si lo conozcan, esa aplicación que es de entrega de mercancías o mandado del súper. Digamos, una persona más o menos en promedio en Corner Shop generan, trabajando de forma de 5 días a la semana y trabajando un jornal de unas 8 o 9 horas, más o menos en promedio, a lo que me ha tocado es que una persona ahí anda generando unos 20,000 pesos en comisiones, ¿sí? Entonces, para hacer este ejemplo, digamos que una persona que genera 20,000 pesos en comisiones, eh, aquí la aplicación le retiene, porque en este esquema de régimen que les comento, el IVA es del 8% solamente para retener, no es del 16%. El gobierno ahorita lo metió así para incentivar a que la gente se meta a ese régimen, ¿verdad? Entonces, ahorita, como les comento, el gobierno cuando pone esas directrices siempre pone un impuesto bastante noble. En este caso se los puso del 8%, y incentiva a que la gente se incorpore al régimen y empiece a tributar. Entonces, digamos, si una persona que genera unos 20,000 pesos al mes y tiene que tributar un 8%, más o menos son 1,600 pesos de IVA que tendría que estar pagando mensualmente, ¿verdad? O sea, de esos 20,000 pesos que él genera, 1,600 tiene que regresar a Hacienda. Pero aquí la buena noticia es que digamos que trabajador de Corner Shop o prestador de servicios,
tiene la oportunidad de deducir el IVA de la gasolina, o sea, de su combustible, y el IVA de algún mantenimiento de refrigeración en su auto. Aproximadamente lo que me ha tocado ver es que más o menos una persona que está ahí, por este concepto o por estos conceptos, anda gastándose al mes entre gasolina y mantenimientos, una llanta o algo, son unos 5,000 pesos al mes. Entonces, de esos 5,000 pesos, él sí puede deducir el IVA del 16%, ¿sí? No sé si hasta ahorita no me estoy explicando. Él genera 20,000 pesos de ingreso y desde esos 20,000, el gobierno le dice, yo te voy a o yo te voy a pedir el 8% de IVA. O sea, son 1,600 pesos. Y la persona puede ir y meter la deducibilidad de gasolina y todo eso del 16, o sea, está al doble, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si genera 20,000 pesos, son 1,600 de IVA que tiene que en su momento cada mes ir a pagar la Hacienda, pero si él gasta 5,000 pesos en promedio, en gasolinas y ese tipo de necesidades, son más o menos 800 pesos que está generando de IVA. Entonces, el neto para la persona ahorita más o menos en general serían 1,600 que hay que pagar menos los 800 de gastos de IVA que está pagando. Más o menos al mes está solamente pagando 800 pesos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el gobierno o el Instituto de Hacienda pues hace para poder incentivar a que las personas tributen o paguen impuestos, ¿verdad? De alguna forma se las pone, digamos, un poco dócil o amigable. En un futuro, ¿qué va a pasar? No sé. O sea, realmente la historia nos dice que casi por lo general los impuestos nunca bajan, siempre suben, ¿verdad? Entonces hay que acoplarnos a todo, ¿no? Y bueno, no sé si aquí nos queda alguna, o pasemos a la parte de preguntas, alguna o algún comentario, estoy para escucharlos o platicar más bien. La idea es entre todos aquí enriquecer el conocimiento y si hay alguna duda, digo, la verdad que estamos aquí para servirles. No sé si estés ahí todavía, Claudia, o cómo procedemos aquí. Listo, ya está Ah, habilitada ok. la sección. Ok, ok. Mandan mensaje, ¿verdad? Sí, A ver, son déjame por ver. mensajes. Muy bien, déjame ver. A ver, Katia, me dice. Ok, 19,000. Ok, bueno, mira, Katia, aquí en este caso, me imagino que tú estabas con el régimen de sueldos y salarios. Me imagino que te están cobrando esta cantidad alta porque te dieron un finiquito o algo así, ¿no? Aquí hay que ver primero si tienes en el año algo que puedas deducir. Si estabas con el régimen de sueldos y salarios, habría que ver si tienes hayas tenido, bueno, y que también te hayan facturado algún gasto en dental. Bueno, es que no hay muchos conceptos. Cuando estás en sueldos y salarios no te dan mucha oportunidad de deducir en muchas cosas. Pero si tuviste algún gasto médico, que te hayan generado alguna factura, todo eso es deducible. Si hiciste alguna aportación a tu Afore, en el caso de sueldos y salarios, les voy a comentar que las aportaciones a la Afore son 100% deducibles. Yo creo que la parte más positiva que, que deberíamos, o casi nadie utiliza, ¿eh? O sea, el Afore, cualquier aportación que hagas es 100%. Esa sí no va un porcentaje, esa va al 100% de deducibilidad. Entonces, sí aprovechenla. Digo, si están en ese esquema, hay que aprovecharla. Si van al dentista, hay que pedirle siempre factura al dentista, gastos médicos. Hasta se va a escuchar triste, pero algún si algún familiar tiene, bueno, fallece, o sea, también hay que pedir factura porque también ese es deducible. Eh, ¿Qué pasa si uno no hace declaración anual? Mira, a final de cuentas, o sea, si tú estás en régimen de sueldos y salarios, tu empresa ya presentó declaración por ti, o sea, no declaración, sino simplemente ya pagó impuestos por ti, te retuvo el impuesto. ¿Por qué hay que hacer la declaración? Bueno, porque a final de cuentas en sueldos y salarios es más factible que salgas a favor, porque la empresa siempre va a tender a retenerte un poquito más de lo que la ley pide, ¿sí? Si estás en un esquema diferente a sueldos y salarios, ahí sí es obligación de hacer en el periodo que te pidan. Por ejemplo, ahorita en el caso de los que les dije de Corner Shop, ellos tienen que hacer mes tras mes la declaración. No pueden pasarse. ¿Qué pasa si no hacen su declaración mes tras mes?
pues va a llegar un momento que después de 3, 4, 5 meses que Hacienda les va a empezar a mandar notificaciones de que no has presentado declaración y te hacen, pues con el tiempo te van metiendo penalizaciones y esas no te las quitas, ¿verdad? O sea, Hacienda se cobra, si no se lo pagas tú directamente, va a una cuenta que tengas y te lo quita, ¿verdad? O sea, no hay vuelta de hoja. Déjame seguir aquí viendo, no sé si. Dice, ¿un abogado puede darse de alta para prestaciones? Sí, un abogado, un médico. De hecho, miren, por ejemplo, eh, eh, haciendo a un lado el esquema de sueldos y salarios, que es en el que pues, la mayoría están, bueno, yo no estoy ahí, pero la mayoría están en ese esquema. Los otros esquemas podemos tener hasta dos esquemas dados de alta. Por ejemplo, puedes ser asalariado, o sea, y aparte puedes tener en tu casa un negocio de hamburguesas si te das de alta en el RIF. Sí se pueden tener hasta dos. Y puedes estar declarando con el de sueldos y a la vez puedes estar declarando mes tras mes con el otro esquema y haciendo deducciones en uno y en otro. O sea, es muy noble en ese aspecto, sí, conociéndolo es bastante noble el sistema y hay forma de deducir. Ahora sí que es cuestión de que pues, nos metamos un poquito al rol y al jueguito de esto. Es muy sencillo y se puede hacer algo bueno en el sentido de que no se trata de no pagar impuestos, eso sí lo aclaro. No se trata de que no paguemos impuestos, se trata de que paguemos lo justo y que podamos aprovechar el sistema, ¿no? O sea, pagar, pero tampoco no irnos al pagar más de lo que no tengamos que hacerlo, ¿verdad? A final de cuentas, el sistema está ahí dado para que lo usemos y aprovechemos de él, ¿verdad? Eh, Déjeme ver si hay alguien más que tenga. Bueno, en el caso Katia nos dice que hizo un retiro de su Afore. Miren, en el caso del retiro del Afore, ahí sí va a pasar algo inversamente bueno, ya que les decía, por ejemplo, en el caso del Afore, si tú depositas al Afore o haces una aportación, es el 100% deducible. Pero ¿qué pasa si después pasan 5 años y tú lo retiras? Te van a retener y es el 35%, o sea, a final de cuentas el gobierno va a decir, bueno, en tu momento yo te puse como deducción, ahora necesito que ya que lo sacaste o dispusiste de forma anticipada de ese dinero, me vas a tener que devolver el impuesto que te deduje, ¿verdad? Entonces, esa es la contraparte. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque intenta incentivar a que todos ahorremos y tengamos pues un colchón bastante bueno para cuando lleguemos si es que llegamos, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a nuestra adultez o ya a nuestra edad ya adulta, tengamos ese colchón, porque a final de cuentas, recuerden, el gobierno solamente genera ingresos de los impuestos y con esos impuestos tiene que soportar tanto todos los gastos sociales, o sea, que generamos como personas que necesitamos y aparte de mantener a la gente que tiene pensiones, ¿verdad? Entonces, ese dinero tiene que salir de la gente que trabaja. Entonces, si esa gente que ahorita trabaja junta dinero y cuando llegue a esa edad de jubilación o su retiro, tiene ese colchón, va a tener lo suficiente para pagar su médico, su dentista, sus alimentos y no va a tener que recurrir al gobierno para que le subsidie eso, ¿verdad? Entonces, por eso incentivan a que tengamos ese ahorro o que ahorremos. Eh, sí, bueno, dice aquí Jesús, profesor, buenas noches, gracias por el conocimiento. Dice, los trabajadores del gobierno, ¿cómo pueden recetar algo del SR? Bueno, aquí hay que ver una cosa, en el caso de los que trabajan para el gobierno, o sea, todos podemos recetar del ISR, nomás que recordemos que en el caso del ISR, o sea, porque no estamos viendo el IVA, pero bueno, en el caso del ISR, dependiendo del esquema, o en este caso los que están como trabajadores del gobierno, hay que irnos al apartado del SAT para ver qué deducciones tienen, porque me imagino que ya son bastante limitadas, o sea, no creo que tengan más que, a lo mejor no sé si nada más los gastos médicos. O sea, yo lo que los invito es, cada quien vea en qué esquema de salarios está actualmente, o sea, si está trabajando, en qué esquema está, y luego ir a investigar, es muy sencillo en la misma página del SAT, ver, oye, yo estoy en sueldos y salarios, ¿qué deducciones tengo? Y esas deducciones que tienen, que son como unas 7, traerlas bien presentes y en el transcurso de cada año que está pasando, o que van digamos, ahorita el 2021, si se les presenta una ida al dentista, así sean 500 pesos que pagan para que le saquen una muela, hay que sacar factura. O sea, nada de que no, después saco la factura, no, hay que sacar la factura, porque esa factura, es muy sencillo, les generan la factura directo a su RFC y esa factura entra a su buzón tributario
y ya no tienen que borrar la factura. Ahí va a estar la factura para cuando hagan la declaración, nada más la jalan y ya aplica. O sea, ahorita ya está muy sencillo porque todo se guarda en la nube. Ya no es como antes que había que guardar los papeles y tenerlos ahí para cuando llegara la época de la declaración. Ahorita ya no. Pero sí es sumamente importante que estén pidiendo factura, porque si no piden la factura se pierde esa prestación o esa posibilidad de deducir, ¿verdad? Dice, si la empresa declara mis impuestos en caso de una desvinculación por default, quedan declarados. Sí, sí. O sea, la empresa en teoría lleva al corriente, cada vez que te paga, en este caso te retiene. Cada vez que te paga tu quincena o cada vez que te paga tu mensualidad o como te estén pagando, mensual, semanal o eso, te paga, por ejemplo, 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos, cuando eres asalariado, te retiene el impuesto, no te lo paga. O sea, no entra a tu cuenta de banco. La administración se vuelve un poquito más, no complicada, sino de llevarla con más administración o más cuidado cuando tú no eres asalariado, sino cuando tú llevas un régimen como el que les platico ahorita, de incorporación fiscal o el de empresarial. ¿Por qué? Porque ahí, imagínense, yo hago un trabajo de un proyecto eléctrico. Hago un proyecto eléctrico, entrego los planos de unifilares y todo eso, y son 20,000 pesos. La persona a la que le entrego los planos me paga mis 20,000 pesos, pero en esos 20,000 van los impuestos, entonces yo tengo esos impuestos no me los debo de gastar, tengo que dejarlos para que al final de mes, cuando haga mi declaración, tengo que ir a Hacienda y decirle, miren, de esos 20,000, aquí está el IVA de esto y el ICR y todo aquí está. No sé que llegaron 20,000 a mi cuenta y mañana me voy y me los gasto. Entonces es cuando empieza uno a ser un poquito más administrado porque tienes que no gastarte ese dinero que realmente no es tuyo, ¿eh? Bueno, esa es la diferencia entre cuando trabajas en una empresa que ella te paga y ella te retiene y te lleva toda la contabilidad, ¿sí? ¿Qué tan factibles están en el régimen de gastos y salarios? Bueno, este era el de salarios. Pues o sea, les voy a comentar, ustedes pueden estar hasta en dos regímenes a la vez. La mayoría, si alguien trabaja para una compañía, estoy seguro, están en el de salarios. Ahí están, es muy poco. El de honorarios se estaba haciendo había mucha población que estaba ahí, pero pues ahora con este gobierno creo que en lugar de crecer va a disminuir bastante, ¿verdad? O sea, ahora sí que el de honorarios o el de se está, se está achicando, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuántos trabajos te descuentan? Bueno, es lo que dice aquí un compañero, que cuando trabajas muchas horas extras te sale mucho de IVA. Bueno, lo que pasa no es que salga tanto, bueno, al final de cuentas ganas más, pagas más impuestos, ese es un hecho. O sea, ganas 20,000, pagas el porcentaje, pues es una cantidad, ganas 50, pues más. El IVA es el mismo. Lo que se te puede hacer es de que, acuérdate que la empresa, como les comento ahorita, tiende a retenerte un poquito más, o a veces un muchito más. Eso sí, ya depende cómo traigas la contabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa se cura en salud. La empresa dice, yo prefiero retenerle y darle Hacienda de más, y el trabajador cuando vaya a llegar a su declaración anual, ahí le va a salir a favor, ¿verdad? Eso es por eso que es importante, cuando eres de sueldos y salarios, es muy importante que declares porque es muy factible, es casi un hecho que vas a salir a favor. Es muy poco posible que salgas en contra. Y si a eso le añades que eres ordenado y cada vez que vas al dentista pides una factura, que cada vez que vas con el especialista porque tuviste algún detalle de algún hijo, esposa o tú, de alguna situación todos vamos al doctor en algún momento, pides tu factura también, ¿sí? Entonces, si es ordenado, eso es un hecho que todos esos gastos, que pues ahorita son gastos, a final del año, o sea, cuando haces la declaración, pues es dinero que te vuelven a realizar, ¿verdad? Es la única forma que tienes para que te devuelvan un poquito de ese impuesto que sigues pagando. A final de cuentas, la tributación no te la vas a quitar. Lo que tienes que hacer es tratar de que esa tributación pues se haga más ligera, nada más, es todo. Déjenme ver. No sé si alguien, a ver, un ejemplo, ya revisé mi declaración, ¿no? Pero me salió saldo en contra. Bueno, aquí hay una persona que dice que ya vio que le salió en contra el saldo, y qué pasa si no paga ese saldo. Bueno, pues si ya hiciste la declaración y salió en contra, Hacienda no te la va a cobrar de aquí a mañana. O sea, en algún momento tú le vas a tener que pagar a Hacienda. Puede que pasen años, o sea, un año, 2 años, no sé. O sea, la cantidad es pequeña.
no te la van a cobrar así como que ya, pero en algún momento te la van a tener que cobrar. Todo depende de la necesidad de Hacienda o del gobierno. Les digo, como es el único medio que tiene para generar dinero, si ahorita tiene ingresos, grandes ingresos, pues obvio que a los pequeños no nos va a estar poniendo tanto gorro. Si en algún momento, si viene la época de vacas flacas, pues a todos nos van a venir a tocar la puerta, ¿no? Me debes hasta un peso. Así puede pasar, digo, no sé. ¿Eh? En cuestión de las empresas, algunas prestaciones que da, de ahí también sí, en algunas cobran impuestos, otras están exentas. O sea, las leyes cada año se están cambiando. Digo, a veces, digo, yo sé que los contadores son los que están más al pendiente de cada año cómo cambia la ley ahí del impuesto a la renta o el IVA, pero nosotros como personas físicas, pues podemos darnos una idea al menos general y de repente una tarde en domingo meterse ahí y ver a ver qué del 20 al 21 qué cambios hubo en la ley del IVA. Y bueno, pues ya ahí viene un resumen de una página y podemos leer qué cambió y qué ahora no paga o qué ahora sí paga, ¿verdad? Pero de que hay algunas cosas que sí y otras que están exentas, así es. En las empresas algunas prestaciones no entran con el impuesto de ellas. Ujú. En el caso de Katia, sí, bueno, en el caso de que tienes que pagar tú lo que te sale, sí, Katia, es posible que sí. Lo que yo te invito es a ver si tienes algo de deducciones. A lo mejor te ha faltado ver ahí. Métete ahí si es que las hay para que lo bajes, porque si es una cantidad alta. No sé si fue porque te dieron un finiquito y es posible que, pues tienes que, del finiquito es un ingreso que tuviste y el gobierno, mira, todo ingreso que tienes, el gobierno lo ve y te va a poner impuestos. Por ejemplo, te vendes ahorita una casa y va a decir, te entró a tu cuenta, no sé, 500,000 pesos. ¿De dónde sacaste esos 500,000? Bueno, pues de esos 500,000 me toca mi parte, ¿verdad? De ese es el único que nunca te lo escapas, desgraciadamente. Daniel, ¿qué significa deducible? Bueno, Daniel, en el caso de qué significa deducible, bueno, es de lo que tú generas de ingresos, hay un impuesto que pagas y esa cantidad, el gobierno te da algunos apartados que dicen, mira, si tú generas o tuviste estos gastos, el impuesto de estos gastos lo puedes ir a netear o a restar a tu saldo que me debes. Eso es deducible. O sea, tú ganaste digamos, 100,000 pesos en el año, 16,000 hay que pagar de impuesto, pero de estos 16,000 tú tuviste gastos médicos y tienes unos 4,000 pesos de impuestos de esos gastos y puedes ir a restárselos a esos 16,000 y además vas a pagar 12,000. Eso es deducir, ¿sí? No sé si alguna otra. Hola, maestro. Interrumpo Sí, tantito ya para dime. finalizar la sesión. Ok, Ujú, gracias, gracias. sí, Como que antes más digo, si ahí al final de la presentación, déjenme la pongo mi correo, bueno, si lo pueden hacer llegar, si alguna duda o algo, digo, estoy para servirles, miren, es alberto-trejo @cnsivirtual.mx. Estoy para servirles, la verdad que este tipo de cosas me apasionan y en lo que podamos ayudarles estamos ahí, ¿sale? perfecto. Bueno, pues le agradecemos mucho, maestro Alberto, por su exposición y lo felicitamos por su gran experiencia. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos de la Universidad Virtual CNSI. Le recordamos que las Gracias. conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de YouTube. Les pedimos contesten la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y ser acreedor de la constancia. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.